todas las pilas. Por las dudas le aclaramos que el lunes que viene, aparte del parcial, después se van a tener que quedar a clases, ¿sí? Porque venimos medio atrasados nosotros, así que vamos a recuperar ahí. Les avisamos desde ahora como para que no se ocupen el lunes después de rendirse. Claro, exactamente. Oh, yo me quería tirar a Gracias por dormir. recordarlo, Juli. No, de nada. Bueno, a ver en el chat, ¿qué me dice? Fíjense si pueden poner el presente, creo que sí. Buen día, buen día, buen día. Sí, ¿iba a hacer alguna pregunta, Sol? Bueno, rápidamente. Va a ser muy similar al parcial pasado con una diferencia grande, que es que van a tener que hacer un shell script y van a tener que entregarlo. Por lo tanto, va a haber preguntas de múltiples opciones y para completar como en el anterior, pero además un shell script. El shell script va a valer alrededor de 3-4 puntos del 10. Un simulacro, Juan, pero va a ser, o sea, como te digo, lo mismo que el anterior, pero con un shell script adentro. No sé Profe, ¿y si ese JavaScript tiene que ser con un editor de texto específico o la respuesta va a estar como copiar y pegar lo que hay dentro? para copiar y pegar. Ah, bien, genial, gracias. Sí, lo vamos a poner dentro del cuestionario. Eso, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Eh, Anoche estábamos haciendo unas cosas con un compañero sobre sistemas Sí, operativos y cuando teníamos todo puesto dentro del VirtualBox en Linux, sí. queríamos copiarlo y pasarlo nosotros a un archivo texto, como había que Ujú, hacerlo. sí. Tuvimos que entrar al WhatsApp web de la computadora, de ahí copiarlo en un chat, del Bueno, chat ¿se acuerdan? pasarlo. Miren, ¿Querés hablar, eso Juli, vos? sí, les Dale. muestro ya que tengo abierta la virtual acá, porque también me escribió una alumna diciéndome que no me lo había podido juntar porque no le andaba internet en la virtual y qué sé yo. Si ¿Se acuerdan que ustedes, Juli habló de ese tema, no sé si la clase pasada o la anterior? sí, no sé si hace poquito, pero sí cuando vimos VirtualBox, me parece. No, pero vos lo recordaste la clase pasada, si no me equivoco, Juli, ¿eh? Ah, Bueno, sí, porque habían preguntado cómo sacarlo, sí, 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 es hacerlo, verdad. sí, sí, sí. Ahí está. Fíjense, sí, estoy compartiendo. Fíjense que por ahí puede que no le funcione el copiar y pegar de un archivo, sacarlo, pero sí pueden copiar contenido y pegarlo digamos, TXT de su máquina. Si ponen acá arrastrar y soltar bidireccional, ahí ustedes pueden copiar, o sea, abrirlo, supónganse que acá tienen el TP, lo abren, copian el contenido con copiar y lo pegan en su máquina anfitrión, ¿sí? Eso sí les va a funcionar. Puede que si no les ande, tengan que instalar unas Guest Addition, ¿sí? Ahí tienen que, bueno, averiguar un poquito más porque ven que ahí tienen que dice insertar imagen de Guest Addition, ¿sí? Hay que hacer un par de pasitos si es que esto de una no les funciona, ¿sí? Pero no es nada complicado también, pero háganlo porque van a tener otro TP más con Shell Script y también van a tener que enviar, y también en el parcial si lo van a resolver en su máquina virtual y después lo tienen que subir a la UV, también le va a hacer falta esto, ¿sí? Claro, la vez pasada no les mostró Juliana directamente cómo hacerlo, sino que se los dijo verbalmente. No se Ujú. olviden que van a tener que instalar las Guest Addition si es que no pueden hacer el copiar y pegar. Así que revisen ese tema y Sí, si no van a tener que bajar. Es una pequeña, un archivito que lo bajan y lo sí, instalan sí, después se instala. como si fuera una aplicación cualquiera. Sí, como vimos en ese TP que hicieron instalaciones ustedes de un editor y demás con apt-get install, bueno, se instala así también, ¿sí? Así que revísenlo porque posiblemente el lunes para el parcial van a necesitar esto de copiar y pegar, ¿sí? Uh -huh.
Bien, recuerden que nosotros no en este parcial, en este segundo parcial, no va a ir la opción, perdón, la estructura case, la de menú, ¿sí? A pesar de que puede haber algún ejercicio por ahí dando vueltas, vamos a hacer solamente la estructura while, if, until y for. ¿Sí? Esas 4 sí, sí. Les puede tocar uno que tenga de las 4 estructuras o de 3, pero alguna de esas les va a tocar. Otro tema que se olvidan ustedes es el de comandos, perdón, línea de órdenes. En línea de órdenes nosotros vimos líneas de órdenes secuenciales, condicionales y grupo, o estructuras de grupo, algo así, o órdenes en grupo, no me acuerdo cómo era el nombre que le habíamos puesto. Eso también va dentro del parcial, ¿sí? Y después el tercer punto que también se olvidan es el de parámetros posicionales. También va ese tema. Espérame un segundo, Juan, ya empezamos a sacar dudas. La idea era que Juli vayan anotando en un papelito, si quieren en el chat, las preguntas, pero ya vamos a revisarlas. Pero primero así nos ordenamos un poquito, vamos a empezar con la resolución del TP3, que lo va a mostrar Juliana, para que, como ustedes recién lo entregaron ayer, así se sacan las dudas del TP. Claro, la idea es que tengan una devolución, como no llegamos a corregírselo para el lunes que viene, que tengan una devolución de cómo era más o menos lo que había que hacer. Bueno, lo ejecuto, si quieren, para ver qué es lo que teníamos que obtener de resultados, ¿sí? El script me debía pedir ingresar el archivo ingresos o inversión, que por ahí quedó medio, el nombre no quedó claro en el TP, pero bueno, era lo mismo si ponían ingresos o inversión, y cuando lo ejecutaban tenían que tener una salida como de un informe, ¿sí? Le tenía que sumar la cantidad de ingresos, ¿sí? Mostrar si alguien había entrado más de 5 veces, ¿sí? Si eran más extranjeros que nacionales, cuántas personas habían entrado, ¿sí? Y si había mayores de 30 años, ¿sí? Era algo más o menos así. Vamos a verlo ahora cómo es el código, ¿sí? Una de las formas para contar la cantidad de ingresos era utilizando for, ¿sí? Yo controlaba dentro del for, hacía un listado de todas las entradas de los ingresos, de esa columna que era ingresos o inversión, ¿sí? Esa columna hacía referencia a la cantidad de veces que ese usuario había entrado. Entonces yo recorro esa columna, o sea, me quedo con un listado con los datos de esa columna nada más, y si la recorro todo y voy sumando de a uno, ¿sí? Entonces ahí sumo todo el total, perdón, este era sumar el total de ingresos, no era comparar todavía si alguno había entrado más de 5 veces. Entonces la sumo, ¿sí? La forma de sumar es de esta forma, ¿sí? Yo declaro una variable, acá con el comando exp sumo, y fíjense que sumo el valor que tomé de esta lista, ¿sí? Como voy a ir tomando de a uno, lo voy sumando, ¿sí? Y después tenía un eco donde mostraba la suma total, ¿sí? Después teníamos, vamos a hacerle un enter acá si se ve la diferencia, después teníamos el mismo for para ver si alguno había entrado más de 5 veces, ¿sí? Como les decía, ese valor representaba la cantidad de ingresos que había tenido un usuario. Entonces, recorro la misma lista, fíjense que vuelvo a quedarme con la columna 4, y comparo ese valor que estoy teniendo en ese momento, lo comparo si es mayor que 5. Si es mayor que 5, quiere decir que entró más de 5 veces esa persona. Entonces, acá en vez de sumar, hago un contador, porque yo quiero saber cuántas entraron más de 5 veces, ¿sí?
La forma de hacer un contador es parecido a la suma, pero en vez de sumar el monto, voy sumando de a uno, ¿sí? Justamente porque es un contador. Y luego de vuelta teníamos el mensaje donde nos muestra cuántos entraron más de 5 veces, ¿sí? Si van teniendo dudas, me van parando, ¿sí? Por otro lado, teníamos que ver si la mayoría de los que habían ingresado eran nacionales o extranjeros. Y acá hay dos formas de resolverlo, ¿sí? Por eso recién lo veíamos 2 veces. Porque les mostré 2 formas distintas de hacerlo. Una era filtrar con grep, ¿sí? Acá listo el archivo y acá lo filtro, ¿sí? Filtro por las que dicen sí. Si decía sí es que era nacional, si decía no es que es extranjero y cuento la cantidad de líneas que me devuelve esto. ¿Qué pasa? Fíjense, acá también hay distintas formas de hacerlo. Yo acá listé el archivo, filtré y conté las líneas. Pero fíjense lo que hice. Acá puse barra, guión sí, guión. ¿Por qué hice esto? Porque el sí, yo quiero el sí de la columna que me decía si era extranjero o nacional, ¿sí? Y ese sí tenía un guión adelante y un guión atrás. Entonces, para que me tome el guión, este guioncito acá, que es un carácter especial, se debe poner la barra invertida para que me lo tome como guión y no como carácter especial, ¿sí? Otra forma podría haber sido directamente cortar acá la columna del sí y el no y ahí filtrar directamente sin tener que poner esta barrita, filtrabas por el sí y por el no y contaban las líneas, ¿sí? Después de tener estos dos valores en nacionales y extranjeros, comparé, ¿sí? Si nacionales es mayor que extranjeros, hay más nacionales y muestro cuántos. Si son iguales, hay igual cantidad y si no, es porque hay más extranjeros, ¿sí? Esto por ahí, bueno, en otro curso en el que ya lo entregaron y empecé a hacer algunas correcciones, por ahí en esto se olvidaban de la igualdad, ¿sí? Solamente comparaban mayor y menor. Espero que ustedes no se hayan olvidado. Sí, hay situaciones en las que, en este caso en particular, tiene que dar, digamos, como resultado los 3, pero hay situaciones donde podemos incluir el igual junto con el mayor o el igual junto con el menor, dependiendo de qué es lo que se esté pidiendo, ¿no? De lo que se pide, sí, sí, tal claro. cual. Sí, Sol, levantaste la mano. Sí. Sí. Claro, pero ¿y si son A mí también me iguales? pasó lo mismo. ¿Y si El son tema que iguales? yo saqué los cálculos, pero claro, yo también hice lo mismo, pero igual calculé los nacionales y los extranjeros, el tema que no lo puse en el eco, o sea, en la salida. ¿Y cómo demostraste que era mayor o menor si no lo pusiste en el eco? Claro, hice No, la porque le puse comparación en el si if. eran mayores o no eran mayores, puse. O sea, como Claro, modo texto, no, no la sin cantidad. poner el total, sin poner el está bien, total. no Claro, está, sí. eso no está mal, pero si ustedes les están diciendo, ustedes no se tienen que, por ahí se encierran mucho en lo que dice el enunciado, por momentos está bien, pero por momentos pueden ser un poquito más abiertos, porque está bien que les diga si es mayor cantidad de nacionales o no, pero ustedes tienen que saber que pueden ser iguales. Entonces, si son iguales, ese punto no les va a mostrar nada, porque no va a entrar ni por el sí ni por el no. ¿Se entiende? Claro, va a Es haber un... que yo lo hice de otra forma y sí me terminaba mostrando. Si eran mayores, me decía que eran mayores los nacionales y si no, me decía que no eran mayores los nacionales directamente. No es que me ponía que eran mayores los extranjeros. Claro, pero si vos tenías 5 y 5, ¿qué te mostraba tu script? Que no eran mayores los nacionales, que era la pregunta. Claro. Tomó el igual, en ese caso tomó el igual y el Como que no menor era mayor. como que no era mayor. Está bien. Bueno, no importa. No está mal, digamos, tampoco. No es que
que se los va a considerar mal. Yo, para hacerlo más O sea, completo, me parece que tomaría la igualdad, ¿sí? Pero claro, bueno, sí, yo los cálculos, o sea, los cálculos de nacionales, extranjeros, lo hice todo. El tema que después en la salida no mostré eso. no, Mostramos, no o importa que sea, no como hayas que, mostrado, sí, sí, sí. No importa, no importa eso. Bien. Bueno, otra forma de contar nacionales y extranjeros era hacer un for, quedarme con la columna solamente de los sí y los no, y comparar con un if si la variable que yo tenía acá es igual a sí. Entonces, si es igual a sí, sumo uno para nacionales, si no, uno para extranjeros. Y ahí volví a hacer la comparación. Fíjense que acá sí no puse la igualdad, ¿sí? Solamente fue mayor y menor, ¿sí? Pero bueno, podíamos. A mí, personalmente, me parece más fácil esta, o sea, de tomar directamente las variables, en una variable hacer el filtro en vez de hacer un for, pero de cualquier forma está bien. ¿Por qué digo a mí me gusta más? Porque siempre como que tiendo a hacer lo que sea más simple y no rebuscarlo tanto, pero de cualquier forma que lo hayan hecho está bien. De hecho, he visto trabajos, como les digo, no de ustedes, pero de otro curso, en el que han usado funciones, bueno, cosas que todavía acá no vimos, pero que no hacían falta, pero no por eso están mal, digamos, ¿sí? Cualquier Sí, lo que resolución que tratamos le hayan nosotros, dado, lo que sí, tratamos nosotros es de que no se compliquen haciendo cosas que pueden simplificarse con un comando más sencillo. sí, 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 tal cual. Bien, y después para verificar los mayores de 30, fíjense que de vuelta hago un for, me quedo con la columna, con cut, corto y me quedo solamente con la columna de las edades, y hago un if comparando de vuelta si es mayor a 30. Si es mayor a 30, tengo un contador. Esperen que voy a bajar. ¿Por qué no se me baja? A ver. Ahí está. Si es mayor a 30, acá tengo un contador de vuelta que me suma, y después muestro los totales, ¿sí? Hay mayores de 30 y muestro el total, ¿sí? Si se fijan, no tenía demasiada dificultad y casi todos se podían resolver de la misma forma, haciendo un for, quedándose con la columna que necesitaban y haciendo contadores o suma, lo que fuera que había que hacer, ¿sí? Ahí Pero tiene no una tenía. pregunta Gabriel Torres que A dice, ver. la solución sería para el archivo sin la primera línea que decía usuario, edad, nacional, inversión. Sí, yo la hice sin eso. Si ustedes la pusieron a eso, que también era válido, de que En tuvieran realidad, la... en realidad, en el otro curso yo me acuerdo que Germán les dijo que tenían que cargar el archivo con el título. Vos no lo Ah, aclaraste a bien. eso, ¿no? Por eso tenían No, que no, hacer un sí, pasito más donde tenían que eliminar esa línea. exacto, sí, 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 sí. ¿Sabes por qué no lo aclaré? Pero porque por ahí soy un poco reacia a eso, porque si no los chicos, o sea, entiendo que se quiera dejar fijo para que usen tail o algo para que Sí, eliminen esa columna, pero es como que si no los limita mucho a los chicos a que tenga que ser para una base de datos de 10 nada más, ¿no? Entonces empiezan a usar por claro. ahí los for, los if con esos 10, o sea, diciendo, bueno, si son mayor de 5 menor. Y la idea para mí de estos trabajos es que sea más abierto, ¿sí? Que si la base de datos crece, funcione igual el script, ¿sí? Sí, Esa yo creo es que mi postura por ahí, que les abre un poquito no, más la está cabeza y bien, no Juli. limitarlo tanto. Está bien, pero aquel que lo hizo eliminando la primera No, línea, sí, sí, van a estar bien eh, los dos, van a estar bien los dos. No, no es que les voy a bajar punto cuando lo corrija, nada. Si pusieron la línea y la eliminaron, está bien. Si lo hicieron genérico, también va a estar bien, ¿sí? Porque los dos tienen su grado de dificultad. Aquel que le agregó tuvo que pensar cómo sacarlo y aquel que no le agregó tuvo que hacerlo genérico para que funcione con más de 10 usuarios, que era lo que decía el archivo, ¿sí? Así que cualquiera de los dos va a estar bien, ¿sí? A ver, ¿hay alguna duda más del TP?
Valentín Zavala dice, yo tenía una duda en el segundo punto porque en el Word dice, hubo algún usuario que ingresó más de 5 veces, entonces nosotros hicimos que sí, hay aunque sea un usuario, supongo, se corte el ciclo y diga que sí, que al menos hay un usuario. No contamos la cantidad de usuarios. No entendí muy bien, Valentín. Yo sí le entendí, porque él no verifica cuántos ingresaron más de 5 veces, sino que si hubo uno, ya puso que sí, más de uno. ¿Entendés? Está bien, pero que ese más de uno en esa columna tuviera más de 5, ¿no? Claro. Uno, por lo menos uno que entró más de 5 veces. Bien. No, ¿sabes por qué hago la aclaración? Porque ese punto para mí también estuvo confuso, que no me di cuenta cuando lo leímos al enunciado, pero ese punto para mí estaba un poco confuso. ¿Por qué? Sí. Porque la columna decía inversión. ¿Qué pensé yo cuando lo leí? Que era la inversión que había hecho ese usuario cuando entró. Y no, era la cantidad de ingresos. Por eso digo que hubo problemas por ahí con inversión y ingresos. La columna se debía llamar ingresos en realidad, no inversión, para no prestar confusión, porque si vos lo leías a simple vista no te dabas cuenta por ahí que eso era la cantidad de ingresos del usuario. Y qué vi en algunos trabajos prácticos que he estado viendo, que contaron todos los usuarios, con la primer columna se quedaron y contaron si había una igualdad, cuántas veces y ver si era más de 5. ¿Sí? Pero también lo tomé bien para esos casos porque sé que se prestaba confusión el enunciado. Entonces, ahí también no es que baje. Claro, ahí Valentín dice entonces él tomó que cuando uno de esos era mayor de 5, ya no seguía contando. Bueno, sí, también es válido porque... ¿Hay más de uno? Sí, hay más de uno. Claro. Vos ingresabas acá, contabas, ponele, tu lista venía, contaba, era mayor que 5, listo, ya ponías que sí, que ya había mayores, que claro, había personas. No decía cuántos, exactamente. Claro, me parece no contaste que... cuántos. Bueno, Claro, sí, no está, cuando no tiene tantos detalles, sí, a ver, obviamente ahí me fijo qué decía el TP, pero creo que no les pedía específicamente el ejemplo que les había dejado. Dice, hubo algún usuario que ingresó más de 5 veces durante el mes en curso. Está claro. bien, está bien, sí. Sí, chicos, o sea, no seguían, la idea de mostrarles hoy era una resolución, era para que les quede una idea de cómo era, no quiere decir que sea la única. Como hablamos, si ustedes no contaron, el enunciado tampoco te lo pedí específicamente, ¿sí? Yo traté de mostrarles lo más genérico para que les quede un contador, una suma, todo. ¿sí? Claro. Pero si Nosotros, por ejemplo, y esto trae a colación el tema de la corrección para el parcial. Cuando nosotros corregimos para el parcial, lo que verificamos es que se cumpla lo que se pidió que realice. A veces se hace de una forma o de otra, y mientras esté respondiendo la pregunta que se les hace, la forma en que lo implementaron no sería tan importante. Obviamente que sí, se da solamente para un caso en particular esa forma y no considera todos los casos, ahí podemos empezar a discutir un poquito que esté tan bien o tan mal. Pero si cumple mínimamente con lo que se está pidiendo, no se puede considerar todo mal. ¿Sí? En este caso, como dice Tomás, él contó, hay uno, no siguió contando, perfecto, porque la pregunta dice, si hay más de uno, creo que dice, o si hay alguno. Entonces ya con uno ya es alguno. Ahora, si se pedía la cantidad total de usuarios que habían ingresado, que tenían más de 5, ahí sí, esa opción que vos pusiste, Valentín, no sería correcta. Estaría más o menos bien, pero no estaría bien. Pero en este caso, como dice así, si hay alguno, ya es suficiente. Exacto. Bien. No hay una forma única, eso es lo que ustedes tienen que saber, no hay una forma única. Y cuando ustedes rindan tanto en un parcial o en un final, tampoco es que vamos a corregir contra el que
del resultado que nosotros tenemos que hizo el examen, ¿sí? Sino que contemplamos cualquier forma en la que se cumpla con lo que se está pidiendo, ¿sí? Bien. ¿Algo más del trabajo práctico, Juli, para aclarar? No, creo que no. No sé si tienen alguna duda más los chicos, pero si no, no. Sí, si tienen dudas, si no pasamos a las dudas que tengan ustedes del parcial, ya, de los temas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta con la duda de los temas Juan, del parcial? ¿la escribiste o no? No le escribí la duda, pero No, está bien, hacela verbal. era, o sea, yo quería preguntar si nosotros en una estructura if podemos usar una línea con órdenes condicionales, con and, or, o not. Sí. Sí, de hecho... O sea, porque a veces traté de usarla y no me salía, o sea, como que me tiraba error todo el tiempo. Ajá, bien. Algo que les No sé digo... si tenía que ponerla entre paréntesis, ¿cómo era? Ay, espera, Tenía que que no poner. puedo salir acá del... Bien. Yo voy a pasar a mi máquina virtual. Espera un segundito que me estoy acomodando. Para compartir. A ver, compartir pantalla. Aquí, no, perdón, compartí mal. Sí, pero yo quería ver otra cosa. Quería mostrar otra cosa aparte de la máquina virtual. Quería mostrarles esto. Esperen un segundo que vea cuál de estas es la que necesito. A ver. Eran esto, entonces, seguramente. Bueno, seguramente es la última, filmen. Y no la encuentro, ¿eh? Esperen. ¿Cuál estás buscando? A ver si me acuerdo. Buscando sí, el que tenía un if con varios... Fue no fue la que no, antes del... Acá está, la 3. Ahí está. Bueno, este ejercicio no se los di yo todavía, se los iba a dar hoy, pero les muestro que aquí usé un if con condicionales OR. ¿Está? ¿Qué puede pasar, Juan, que puede traerte algún tipo de problemas a vos? A vos y a varios. No, yo le había puesto paréntesis en vez de corchetes, por eso puede ser. Y paréntesis. puede ser. Pero el paréntesis con el test, con la orden test. Sí, o sea, yo había puesto paréntesis en vez del corchete en el if. Sí, díctame así ¿cómo se dice? El código, la sintaxis. No, es que no me lo acuerdo, yo lo estaba haciendo, o sea, estaba practicando. Pero pusiste la palabra test y paréntesis. Claro, sí, y paréntesis y ahí puse condiciones y no me daba. Ahí te cuento. Hay un problema con los shell, ¿sí? Primero que nada, para solucionar ciertos problemas, y esto tomen nota, nosotros ejecutamos SH y el nombre del programita, prog, ¿sí? ¿Qué pasa? El SH llama a un shell que por defecto se llama dshell, que a su vez llama a bash. En realidad, lo que ustedes deberían hacer para evitar ese tipo de problemas en algunos comandos que no son similares en distintos shell, usar el chmod, agregarle el permiso de ejecución al programita, ¿sí? Entonces ya tenemos un programita que es un ejecutable.
Y luego de eso, ejecutarlo de esta forma, ¿sí? Sin poner el SH adelante. ¿Por qué? Porque con el SH, como les decía, llama a un shell que vuelve a llamar a otro shell. Y eso puede provocar que en algunos comandos tengamos un problema. Generalmente es en el comando test, porque el comando test tenemos dos formas de usarlo, con test, de esta forma, y la otra era usando los corchetes, perdón, los corchetes así. ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos formas? Y las dos eran válidas. Pero según el shell que llame su distribución, puede que le traiga problemas o no. Entonces, primero proba, Juan, proba primero el hecho de darle permiso de ejecución y ejecutarlo sin el SH adelante. Y luego, si no te funciona bien, sacar la palabra test y usar los corchetes. ¿Sí? Serían dos soluciones que les doy como para que vayan viendo si ese es el problema, porque dependiendo de cada uno de las distribuciones que haya, hay algunas distribuciones que llaman a un shell y otras que llaman a otro. ¿Está? Pero sería cuestión de que lo pruebes. Fíjate, en este caso, el test, la palabra test no está. El test está reemplazado por los corchetes. Cuando usamos condicionales, por lo general es el que suele traer problemas. Usar la orden test. ¿Me escuchaste, Juan? Sí, ahí te puso gracias. Bien. Perfecto. Bueno, entonces yo saco esto porque en Sí, realidad profe, gracias. Eso que yo quería darlos para que lo hagan ustedes. Quieren que desorganizado, pero podemos hacer ese, y si no, empezar con los ejercicios que yo les di hace unas clases anteriores, que era la forma que yo me había organizado, para ver si habían resuelto alguno y tenían Eric, dudas. si ahí escribe un comando, si te funciona, sí. Mientras ande, sí. En vez de usar el expert, sí les funciona a algunos, pero también Bien. puede provocar, este tipo de comando también puede ser que en algún caso no le funcione, si usan algún tipo de otro shell. Por lo tanto, no estaría mal que lo Ahí usen. estamos en problemas si en su shell anda y en el mío no cuando corrija los trabajos prácticos, porque cuando no anda me tengo que empezar a ver el código y eso es un dolor de cabeza. Ese es el tema, el tema. El que no me anduvo fue el LED. Bien, el problema sí, Juli, porque si lo copian... sí, no hay problema, ya los he hecho. Lo que podemos hacer es que que ellos carguen el archivo, o sea, la idea va a ser así, vamos a organizarnos así, para que ya vayamos aclarando puntos. Le vamos a pedir que copien y peguen el texto del shell script, pero va a tener que venir el archivo adjuntado, ¿sí? Lo van a tener que adjuntar al archivo. El copy y pegue va a ser como para una seguridad de que lo tienen hecho. Profe. Déjame que termine. ¿Por qué? Porque el año pasado me adjuntaban el archivo y después no lo podíamos abrir o no funcionaba o lo que sea. No, pero el mío sí funcionaba, ¿eh? Y entonces, en el segundo parcial, digamos, en la segunda opción que tuvieron, les pedimos que copiaran además el shell script con el texto. Pero nosotros vamos a ejecutar el archivo que ustedes nos adjunten. Por lo tanto, cuando lo adjunten, ya deberían haberlo modificado con los permisos para que pueda ejecutarse directamente y nosotros no tener que copiarlo y crear un archivo para poder ejecutarlo. ¿Se entiende? Es una de las cosas que nos olvidamos, Juli, de comentarles. Sí, chicos, ténganlo en cuenta eso entonces. Va a ser un TXT, se debería ejecutar solo, ¿sí? Y además van a copiarlo y pegarlo en un box, en una caja de respuesta.
pero solo para los efectos de comprobar de que lo tienen bien hecho. Nosotros vamos a trabajar con el adjunto, con el archivito que ustedes nos pasen. ¿Cómo si lo pasamos TXT? ¿Cómo le ponemos los permisos? O sea, si nosotros, profe, lo ejecutamos como TXT, ¿cómo le ponemos los permisos? O sea, cuando lo ponemos en Linux, ahí sí le damos los permisos, todo, pero después lo pasamos. No, ustedes no lo tienen que pasar, lo tienen que adjuntar nada más. Nosotros tenemos que abrir el OV, todo eso desde la máquina virtual. O si no, hacer como les decía, Juan, si ustedes habilitan eso arrastrar y soltar. bidireccional. Si ustedes... Sí. Yo me lo había pasado por mail directamente, pero claro, lo pasamos así. Genial, profe. Yo profe, estuve tratando de habilitar eso y no tuve éxito, la verdad. ¿Y qué problema tuviste? No sé nada, no tuve o sea, el problema es que no, que la función está tildada como que sí, pero no lo hace. Ese es el problema. Bueno, la primera opción... ¿Trataste de copiar contenido? Probé todo. Porque a veces los archivos no te deja sacar un archivo de máquina a máquina, pero sí te deja copiar el contenido y que vos lo pegues en un TXT en la máquina anfitrión. No, sí, si yo no te funciona, fíjate e investiga un poquito lo de las guest additions, si las tenés instaladas, si te falta algo. Si no te funciona puede ser porque te falte algo de eso instalado. Ok. Como les dije, el texto que ustedes van a copiar en una caja de texto va a ser a los efectos de seguridad, nada más. No, Franco, no hace falta tener la última versión de VirtualBox. No. De hecho, como les decíamos, si nosotros tratamos de ejecutarlo y no anda, lo revisamos también porque puede ser que ustedes utilizaron una versión de Ubuntu y nosotros otra. Sí, porque distintas versiones te dan distintos resultados, sí. Sí, así que por eso si no llega a ejecutarse en nuestra máquina, vamos a ver si fue, por ejemplo, pero errores así, de que ustedes en vez de usar test usaron corchete y en mi distribución no me anda en los corchetes y sí me anda test, pero ese tipo de cosas, ¿sí? No vamos a después decir, no, yo lo probé y sí me funcionó cuando vemos el código y vemos que tienen errores, porque sabemos que no, ¿sí? O sea, en ese tipo de cosas que sabemos que pueden fallar de una distribución a otra, pero no otro tipo de error, ¿sí? ¿Sandra? Sí, estoy acá, lo que pasa es que estoy esperando a ver si hacían alguna otra pregunta. Me suena que era para antes de esta semana, pero no importa, tenía pensado que si me pedían lo iba a hacer. Déjame que me organice, estoy pensando el jueves. Podría ser el jueves a la tarde. Y sí, el jueves a la tarde podría ser, o el viernes. Ay, ahora tengo que confirmar algo, porque tengo el jueves a la tarde algo, pero todavía no lo tengo confirmado. Así que mejor para ustedes. Cierto. Bueno, sí, tenés razón. Bueno, lo podemos hacer el viernes a la tarde. Así no les complico la vida a ustedes. A mí se me complica más, pero yo sé que ustedes están con el parcial del viernes al mediodía, así que lo vamos a dejar entonces para el viernes a la tarde. Yo calculo que tarde. Para mí la tarde empieza a las 2, ¿eh? Ya veo el horario, pero se los aviso a través tuyo, Sol. Haceme acordar el miércoles. Recién yo voy a tener confirmación de qué horario voy a estar libre. Pero el viernes por la tardecita, después de las 2 o 3 de la tarde, vamos a hacer una clase de consulta para aquellos que necesiten hacer preguntas, ¿sí? Muy puntuales, no vamos a hacer ejercicios ni nada por el estilo. Preguntas puntuales.
Bien. Bien, estos eran los ejercicios que había planteado una clase anterior. O sea, ¿a qué voy con esto de resoluciones de tareas anteriores? A ver si las hicieron y si tuvieron planteos de dudas. No estarían acá las preguntas de memoria, que me decía que... Juli. me olvidé tu nombre, Juliana. Me dijo Juliana que habían hecho 1 o 2 ejercicios o Sí, habían no me quedado. acordaba si hicimos hasta el tercero, chicos, o hasta el segundo habíamos hecho cuando vimos la clase pasada. De memoria me parece que, Hasta o el sea que segundo. el tercero y el cuarto y eso faltaba. No son Sí, ninguno igual de el estos. primero, Sandra, el primero que no decía que era un script, pero lo hicimos como script. El primero que estaba planteado de memoria. De memoria. Sí, Bueno, así voy que a ahí abrir. practicamos un poquito también lo que era script. Bien, voy a volver porque esa filmina no la abrí. Yo creí que eran estos los ejercicios. No sé si tenemos otras dudas. Esperen que voy a... Ay, tengo que pasar todo esto para acá, para allá. Ahí está. ¿Y qué será la clase pasada? La clase pasada fue la 17, entonces. Memoria, sí, acá dice. Todo corrido por un costado. ¿Estoy compartiendo? todavía no. Todavía Seguimos no. viendo lo anterior. Entonces era 16, sí, porque se las cargué yo lo que me habías pasado. 16, no, porque en el otro curso es 17, entonces por eso cargué la 17. Ahora busco la que corresponde. Entonces, pero, a ver, déjenme ver. Claro, tienen razón. ¿Creamos el área de intercambio, Juli? Eso lo diste vos. Sí, lo vimos. Sí. Ay, me dio un ataque porque digo, ahora estoy viendo esto. No, sí vimos todas las filminas y llegamos hasta los ejercicios que hablábamos recién. Sí, perfecto. Busco de nuevo entonces. Abro acá en vez de... Lo que pasa es que, claro, ese es el problema. A mí se me dio diferente. Ahí está, mira. No, 2K2 dice. No, 2K1, esta es. Sí. Y dice 18 porque es la que... Perdonen, dice 18, chicos, porque está mal cargada. Es la 16 esta. Porque es del 2020. Ahí está. Bueno, vamos a los ejercicios. Acá. Genere un archivo que incluya. Para que todavía no la estamos viendo. Al menos yo no la entonces veo. estoy eligiendo una presentación diferente. Espera. Puede ser eso. Que elegí una presentación diferente que es esta. Ahí está. Estos eran los ejercicios. Genere un archivo. Sí. Bueno, ese primer punto lo hicimos como un script en realidad. Pero como un script que muestra por única vez, ¿no? Sí, que mostraba. Sí. Bien, perfecto. En realidad, había 2 formas de hacerlo. La simple, que era un solo archivo por única vez, con comandos, o poner los comandos dentro de un shell script, como lo hicieron con Juliana. Eso quedó clarísimo, me parece. ¿O tienen alguna duda? Creo que está claro, había quedado re claro. Bien. La segunda opción era con una cantidad de informes durante 20 minutos. Ese lo resolvieron. Ahí nos hiciste, el primero no y después sí, porque nos hiciste dudar con ese durante 20 minutos.
Claro, era durante Sí. era la palabra Exacto. clave aquí, que eso significaba que iban a tener que tomar los tiempos. Era hacer un cálculo primero Sí. para de cuántos minutos, cuántos segundos tiene un minuto, porque va por segundos eso. Entonces, eso quedó bien también. Sí, eran creo que sí, no sé, chicos, si tienen alguna duda más, pero habíamos hecho así. $240 era. Era Claro. 240, claro, porque Sí, sí. son 5, entonces si son 5 durante 20, son cada 4 minutos. Y había que poner Claro. 4 minutos y 5 informes. Sí, al principio le habíamos Porque, puesto los 1200, pero después cuando leímos bien que era durante 20, ahí lo dividimos por 5, exactamente. que eran los informes. Bueno, Sí. esas son las cosas que ustedes tienen que, para este tipo de comandos que son tan sencillos, esa es la dificultad que se plantea, porque si no lo hacemos de memoria sin siquiera pensarlo. En este caso es el durante, lo que te dice que como el refresco es por tantos segundos, los segundos había que contarlo durante esos 20 minutos que era el plazo, digamos, total. Y las unidades elegibles por memoria, obviamente la H. Por las personas, digo, es la H, de human. Después venía el tercero, que era crear una script. Este me olvidé yo. Crear una script que solicite un archivo por teclado y guarde en él un informe estadístico sobre el uso de la memoria virtual. Verifique que el archivo no exista previamente. La dificultad de acá, de este shell script, es que tenemos que ingresar un nombre de un archivo, verificar que no exista y luego crearlo con el comando, puntos suspensivos. Ahora está preguntando. Sí, por eso los puntos suspensivos. Con cat, dice Matías. Sí, puede ser con cat, pero fíjate que te está pidiendo también que guardes información, entonces, ¿cómo lo podrías? Claro, con el redireccionamiento. Yo no estoy leyendo el chat, por eso no veo acá qué me están diciendo. Esperen que lo abra yo. Sí, ahí contestaron bien con el redireccionamiento. Claro, con el redireccionamiento directamente voy a crear el archivo. Hay una cuestión que a veces suele haber trampitas en los finales. Redireccionamiento. ¿Con cat qué? ¿Qué cat? ¿Cat qué? Cat ves nomás. ¿Qué van a informar? ¿Qué es lo que van a poner adentro del archivo? Esa es la pregunta. ¿De dónde van a sacar? Sandra les quería hacer la aclaración de que a veces suele haber una pequeña trampita cuando les pide crear así, que tienen que usar redireccionamientos, que se fijen si les pide específicamente que tienen que agregar información o que tiene que pisar, porque a veces puede ser que tengan que usar un solo piquito del mayor, digamos, o a veces dos. En este caso, como no les dice nada, es lo mismo que usen uno u otro. ¿sí? Claro, porque tengan presente eso. ¿sí? Los dos crean, pero es cierto lo que dice Juliana, tener en cuenta que si pide guardar un solo dato o ir acumulando datos de diferentes momentos. Ahora bien, yo veo el mayor, el cat, pero no veo el comando esencial. ¿Cómo van a guardar la información? ¿De dónde van a sacar esa información para crear el archivo? Claro, escriban la línea completa. ¿Cómo sería? Bueno, el bmstat, obviamente. bmstat. ¿Y qué comando del bmstat, qué opción del bmstat sería la más apropiada para poder leerlo fácilmente? Hay una opción, voy a ir acá Ahí pusieron, Gabriel puso H. Escriban la línea completa, chicos. Estamos sacando a la fuerza. Esta opción menos S es la que me muestra un informe muy legible, muy accesible para entender.
Fíjense que si yo pongo el BMStat común y corriente, menos H, perdón. Ah, no, porque el menos H, perdón, es para el free, no es para BMStat. Para el free, tenés razón. Sí, sí, sí. El BMStat común, fíjense cómo me lo muestra. ¿Está? Entonces acá es como que uno tiene que ir buscando el titulito y el datito a ver cómo coincide uno con otro, y para colmo siempre sale medio corrido, entonces como que está difícil de leerlo. Con el menos S, vuelvo hacia atrás, a ver si puedo volver, ahí está. Con el menos S me muestra este formato de dato, entonces es como que es mucho más sencillo de leer. Acá podríamos ver la misma opción, BMStat menos S, menos M, creo que era una cosa mayúscula, no. Ay, no me acuerdo de las opciones para la unidad de tiempo. Menos S mayúscula, sí, ahí está. Menos S mayúscula, y creo que la M va a continuación. Ahí está. Si ponemos menos S solo, es el formato legible así. Y después menos S mayúscula es el formato de unidad de medida, en el caso de la M para los megas. Entonces, primero el BMStat, si te pide que sea legible, sería esta la opción, la menos S, y después si me pide unidad de medida, el menos S mayúscula, ¿sí? No es que lo otro esté mal, pero cuando queremos... Claro, claro, exactamente, MIBI, son con la M mayúscula. De todas formas, no vamos a ponernos exquisitos si ustedes usan la M mayúscula o M minúscula, si es megabyte o MIBI. No nos vamos a poner en exquisito en eso, pero deberían tenerlo en cuenta. Deberían tenerlo en cuenta si es posible. Volvemos a la filmina. Estamos acá. Entonces, la dificultad no era para mí el comando, sino la verificación, ¿sí? Donde yo tengo que hacer un if y un test para ver si el archivo que ingrese como dato no existe previamente. ¿Estamos? Creo que, a ver, acá hay otro más. Sí, estos eran los extras. Estos dos eran los que estaban faltando también, Juli. Sí. Estos dos yo los tengo resueltos, pero en texto, no los cargué en el shell script. Ustedes los hicieron, yo hice una resolución, ¿no? Bien. ¿Quieren hacerlos ahora para que probemos? ¿Quieren que charlemos sobre la resolución mía? No sé qué prefieren hacer. Acá tengo una, esta es. Esperen que estoy tratando de acomodarme acá. Bien. El cuarto que decía es este primero que dice, cree un script que acepte números hasta que se ingrese un número mayor a 20. Guarde todos los números en un archivo. Ese es muy sencillo. La idea de ese es verificar con un while que un número en particular sea menor a 20. Siempre yo inicializo las variables en 0 por las dudas que esa variable puede haber sido usada previamente y venga con un dato cargado. Pero es una cuestión de costumbre, nada más. Les pido que ingrese el número, lo leo, lo guardo en el archivo y de esta forma lo acumulo, porque el guardamos es un texto que yo pongo para saber que estoy haciendo algo, porque en realidad muchas veces cuando se pide que se haga algo, ese texto no es necesario. Yo lo hago para que cuando yo ejecuto sepa qué está haciendo, porque si no es como que me queda todo en blanco y me dice terminó y ya no hizo más nada. Entonces,
guardo el dato cargado, y aquí fíjense, como dice guardar todos los números en un archivo, sí o sí tengo que usar el mayor, porque si yo uso solamente un mayor, me va a ir pisando cada uno de los números que guardé. Le hago una sleep para que se detenga y yo me dé cuenta de que está haciendo algo, y vuelvo a empezar, a volver a pedir el número ingresado. Cuando yo le ingresé un 20 o un 21, perdón, un 21, porque el 20 me lo toma como igual, cuando le ingreso el 21 ya no me permite ingresar más números. ¿Sí? Ese es muy simple. ¿Vale? Bien, esto es para que cuando entre a este shell script me ejecute sí o sí con bash. Eso sería interesante que ustedes lo hagan de manera tal de que no traiga problemas a la ejecución de cualquier otro shell. No es necesaria si no la quieren usar, pero a los efectos de que llame a ese shell y no cualquier otro que tengan instalado por defecto, va a usar el bash que está declarado en /bin. Pero, asimismo, a veces ese bash justo es un alias, a veces es un alias a otro shell, que no es bash. Por eso, por ahí puede ser que tengan algún tipo de error cuando usan el test. Esto me asegura un poquito más de que no debería tener problemas, pero a veces no es completamente seguro. Lo que planteó recién Juan, de que no le funcionaba los corchetes, la comilla, los paréntesis, no sé bien qué era lo que no le funcionaba. Bueno, esto hace que evitemos algún tipo de errores en la ejecución. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Por cada archivo que hay en un directorio ingresado, si es ordinario o regular, que cuente la cantidad de líneas que tiene, y si es subdirectorio, que muestre su contenido en formato extendido. Bien, entonces, primero tenemos que ingresar un directorio y ver si es los archivos que están dentro de ese directorio son ordinarios o regulares, que sería lo mismo, ¿no? Por eso lo aclaro. Ordinario o regular, que cuente la cantidad de líneas. Y si es subdirectorio, que muestre el contenido en formato extendido. Entonces, el primer dato que tenemos que hacer es primero pedir el nombre del directorio. Luego verificar que sea un directorio. Cuando verificamos, entrar a ese directorio, y cuando entramos al directorio, contar la cantidad de líneas si es que ese archivo es regular. Si no es regular y es directorio, que sería este caso, hacemos un ls-l. Entonces, vuelvo a analizar. Ingreso un directorio, lo leo. Verifico que el archivo, que el dato que ingresé sea un directorio. Si me dice que sí, puedo hacer algún tipo de actividad. Si me dice que no, directamente no hace nada en este caso. Debería tener una opción que me haga, que me diga, no es directorio. Me estaría faltando esa opción, porque tengo el if, el then, y no tengo el else de este if. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, solamente poner un eco al final, si no es directorio. Claro, poner un eco que diga, el dato que ingresó no es un directorio, no se puede realizar la actividad o algo así. Me olvidé de hacerlo, la verdad que no lo tuve en cuenta. Pero en el caso de que a ustedes les tocara algo así, tienen que tomar todas las opciones, porque si les pide, sobre todo se pide, realice las verificaciones necesarias,
en eso de verificación, tiene que justamente verificar. Y al verificar, si la verificación falló, tienen que avisar que esa verificación no se produjo correctamente. Por lo tanto, aquí, en este caso, yo me olvidé, pero estaría faltando el else. ¿Estamos? Bien. Supongamos que ingresó un directorio y el directorio es correcto, o sea que entró por el if y pasó al den. Dentro de ese directorio yo tengo que analizar cada uno de los componentes, cada uno de los elementos que tiene ese directorio que ingresé. Y para eso uso un for. Hago un ls del directorio. ¿Qué debería tener acá ese directorio como dato de ingreso para que lo encuentre? ¿O cómo debería ser ese directorio? Ese nombre de directorio. ¿Se entiende la pregunta o no? Yo no entendí la pregunta, profe. Bueno, yo lo que le estoy pidiendo es, si yo soy yo el usuario, ¿cómo debería cargar el directorio? ¿Una ruta absoluta? ¿Una ruta relativa? El nombre ahí debería cargarlo y tendría que estar en el... El nombre, pero supongamos que el nombre del directorio, yo sé que se llama ejecutables, pero no sé en qué directorio está. ¿Sería posible hacer esa comprobación? Tendría que poner o ruta absoluta o buscarlo. Exactamente. Y acá generalmente yo tengo que aclarar. Colocar ruta absoluta para que funcione, porque si no la persona que lo está cargando puede ser que ponga solamente el nombre del directorio sin poner si es un directorio punto barra o si es virgulilla barra o si es barra home barra ta. O sea, nosotros al hacer un shell script tenemos que pensar de que lo va a ejecutar una persona cualquiera. Por lo tanto, en estos mensajes de texto, tenemos que poner realmente cómo debería cargar el dato para que nos funcione realmente el programa, porque si justamente carga mal el dato, nunca va a funcionar. ¿Está? Entonces, esas cositas, que son detallitos, son temas a tener en cuenta cuando estemos haciendo un shell script. Bien. Nosotros en el TPE lo buscamos o sea, no le pedimos la ruta, pero lo buscamos el tema que nos tarda una banda, buscarlo desde el directorio raíz al archivo de ingreso. Claro, porque tarda un montón eso. Entonces, si nosotros le pedimos que coloque la ruta absoluta, estamos facilitando nuestra tarea en la ejecución del shell más rápido. Nada más que eso. Ahora, si vos pones una ruta y si tenés dos archivos del mismo tipo, ¿cómo sabes cuál de los dos? ¿Del mismo nombre, perdón? ¿Cómo sabes cuál de los dos es? Únicamente con la ruta absoluta vamos a saber cuál es uno y cuál es otro. Por eso es que yo les digo que tienen que ser más específicos cuando piden el dato. Aquí no estuvimos al tanto en eso, en que podría haber dos. Es que no estuvimos al tanto en que podría haber dos iguales. Claro, porque yo tengo un archivo /home /Sandy y /home /Juli. Y Juli hizo los ejercicios, yo también hice los ejercicios y los dos los nombramos igual, porque quizás hasta nosotros les decimos que el archivo se llame de tal forma. Y se va a llamar de esa forma, pero va a tener el camino diferente porque va a ser un directorio y otro. Entonces esas cosas las tienen que tener en cuenta ustedes. Bien, seguimos entonces. Ya aclarado eso, verificamos que sea directorio. Entramos en el for, ya podemos decir que hacemos un ls dire, porque acá ese ls va a tener el nombre completo, ya sea ruta absoluta, ya sea ruta relativa, pero va a encontrar el archivo, el directorio sí o sí, porque va a estar completo allí, porque supuestamente acá va a estar bien cargado. Y cuando lo verifica acá con el test, también lo va a encontrar. Entonces entró en esta opción. ¿Qué va a hacer? Cuando entró en el directorio,
antes de comenzar a hacer nada, verifica si el archivo pesos i, que está dentro de dire, es un archivo regular. En el caso de que sea regular, va a contar la cantidad de líneas y va a guardar en un archivo líneas, punto del ejercicio 2, le llamé yo. Quizás también podríamos preguntar en qué archivo quiere guardarlo y crear acá el archivo, pero se complica un poquito más porque tengo que pedir el dato de cómo se va a llamar, verificar que no exista, para luego crearlo. Yo lo hice simple, le puse un nombre fijo. Como no me pide que el nombre sea ingresado, yo le puse ese nombre. Supongamos que no me lo pidió, entonces yo le puedo poner nombre. En el caso de que no sea regular, va a ser otra cosa. Puede ser de bloque, puede ser de carácter, pero no me interesa. Yo lo que pregunto es si es directorio. En el mismo if, en vez de poner el else, pongo un elif. O sea, engancho otra pregunta. Y ahí digo, ¿es directorio? Entonces, si me dice que sí, pongo este texto y muestro el contenido de ese directorio. Si no fuera ni F ni D, hay otras opciones, pero no las tengo en cuenta. ¿También debería tenerlas en cuenta? Sí. Quizás podría haber puesto un else de este elif y decir, en el otro caso, no es ni directorio ni archivo regular. Podría haber puesto un texto. Por ahí hay muchas opciones a tener en cuenta que en las resoluciones así rápidas no las usamos. Pero si lo queremos hacer completo, debería tener todas esas opciones. En un parcial vamos a pedir mínimamente las verificaciones simples, porque yo les digo, supongamos, ingrese el nombre de un archivo y guárdelo para un próximo uso. Lo mínimo que tengo que verificar es que ese archivo nuevo no exista previamente. O si yo quiero buscar un archivo que ya existe, tengo que verificar que ya existe. No puedo asumir que el nombre que me dieron es correcto. ¿Sí? Entonces, las verificaciones necesarias son, cada vez que voy a crear un archivo, verificar que no exista antes, y cada vez que yo voy a buscar o trabajar con un archivo, verificar que sí exista antes. ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasó? ¿Los estoy desnucando porque están como muy callados? Estamos atentos, profe. Están Estamos atentos. asimilando. Recién están procesando. Están recalculando. No, yo me estoy sobrecalentando, pero los otros puede que sí. ¿Por el esfuerzo o de enojo? Es un poco de esto, un poco de aquello. Vamos al siguiente ejercicio. Esto se los voy a dejar resueltos, así que para que lo tengan para ver. Sumar una cantidad de números ingresados por el usuario. Mostrar el resultado parcial de la suma luego de que cada número ingresado y sumado. Ah, este ¿sí lo teníamos? No, este no lo teníamos. No estaba dentro de la lista de la semana pasada, ¿no? No, ese no. Ese no. Este es el que había preparado para hoy. Bien. Entonces, este ejercicio 3 está dentro de esta lista, ¿no? De la primera. Dice, sumar una cantidad de números ingresados por el usuario, o sea, va ingresando valores y va mostrando el resultado parcial de cada suma luego de que cada número que se ingresó. A ese sí lo tengo cargado, lo podemos verificar cómo funciona. Creo que era punto barra shell 3, si no me equivoco, ejercicio 3. Indique la cantidad de números a sumar. Voy a sumar 4 números. Pongo un 4. Perfecto. Ingrese un número. Voy a sumar el 1. La suma va a dar 1 porque es el primer número sumado. Pero voy a ingresar el segundo número.
no me está pidiendo el número, ¿no es cierto? Entonces yo, cuando no me piden ningún número es porque tengo que apretar alguna tecla o Enter. Y ahí me pide el segundo número. Pongo un 2. Entonces me dice que la cantidad de números ingresados es 2 y la suma es 3. Vuelvo a ingresar otro número. Sumo un 3. La suma ya me da 6. ¿Cuántos números ingresé? 3. Me pide que sume 4 números. Por lo tanto, en esta frenada debería, perdón, en esta carga debería frenar la solicitud porque son 4 los que tengo que ingresar. Voy a ingresar un 4. La suma me debe dar 10 y ya la cantidad de números ingresados es 4. Cuando le doy Enter, va a pasar a pedirme el siguiente número, pero va a verificar que se cumplieron los 4. Entonces, sale del programa. Vamos al código. Indique la cantidad de números a sumar. Leo el número. Ese número puede ser 4, 5, 6, 7, 10, 100. Los que yo desee. ¿Sí? Ahí lo aclaro con un comentario. Después pongo un contador en 0. Y ese es el que va a llevar la cuenta de cuántos números hemos sumado ya. ¿Para qué? Para comprobar que lleguemos a n. ¿Sí? Porque el n es el que me va a decir, voy a sumar 5, voy a sumar 10. Bien. Y la suma va a ser el total acumulado de cada uno de los números. En este caso, vamos a usar el until. ¿Por qué? Porque es el que viene mejor para cuando nosotros decimos, yo tengo que sumar 10 números. Mientras no llegue a 10, voy a hacer esto. El until test, C, que es el contador que yo estoy usando, sea igual a 10, ¿sí? El primero no, me va a decir que no, el segundo me va a decir que no, el tercero no. Cuando llegue a 10 va a ser igual y ahí va a decir frena, no hace nada de esto. O sea que en este caso en particular viene bárbaro usar un until en vez de un while. De todas formas, si lo hicieran con un while, el test debería ser porque no sean, no se dé otra condición, podría ser otra la condición, o sea, a ver, while. Mientras sea menor a n, podría ser, ¿no? Mientras c sea menor a n, voy a seguir sumando. Porque el c es el que va contando cada una de las vueltas que voy dando. ¿Sí? Podría ser así, un while. ¿No, Juli? While test c menor que n. N va a ser 10, mientras sea hasta 9 lo va a hacer. Cuando ya sea 10, lo va a dejar de hacer. ¿Sí? Sería así. Esta opción podría ser así también. While test pesos C menos L little pesos N. Esto obviamente es un agregado que no debería estar, pero lo pongo así para que sepan que puede ser una opción. Y después hacer todo lo mismo. Ingrese un número a sumar, leo el número, hago la suma con el expert. Yo estoy acostumbrado a usar el expert, ¿sí? Pero como les dije a ustedes pueden usar el set, el let, perdón, o el pesos asterisco, no, pesos paréntesis, paréntesis. Que nunca me lo aprendo ese. Bien, acá hago la suma, perdón, acá hago la suma y acá hago el contador. O sea, la primera vez que pasa por el primer número, vuelvo a pasar la segunda vez y así voy contando la cantidad de números que ingresé. ¿Les estoy haciendo mucho lío en la cabeza o les va aclarando esto algunos puntos? A mí me lo viene aclarando, pero no sé. No va bien, profe. ¿Todo bien? Bárbaro. Sí, sí. El hecho es que ustedes tienen que ver que estas rutinas se van aclarando, se van usando
rutinas muy similares en distintos shell script, dependiendo de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, ustedes deberían tener claro en qué casos usar esto, en qué casos usar lo otro, para poder tenerlo fresco en el momento en que lo necesiten. Acá la suma, por ejemplo, me va acumulando en una variable. Pero si yo, por ejemplo, quisiera guardar los valores de esa variable, ya no puedo seguir guardándolos en esa variable porque se me va borrando. Entonces lo que podría hacer para usarlo posteriormente es guardarlo en un archivo. La suma, le hago un eco suma y lo paso a un archivo, y después en la próxima eco suma de nuevo el archivo, y así voy acumulando cada uno de los valores temporales que fue dando. Eso puede ser también una cosa que se pueda dar muy simple, que yo algo lo acumule en un archivo. ¿Cómo acumulo el valor de una variable en un archivo? ¿Cuál sería el comando? El exp, el de la expresión. No, el expr, el suma. El expr es un comando que lo que permite es realizar una expresión, ¿cómo se dice? Una aritmética, una expresión aritmética. Si yo quiero guardar los valores que va acumulando suma, suma en un momento vale 1, en otro momento valía 3, en otro momento valía 6, en otro momento valía 10. De acuerdo a qué número le iba sumando, me iba dando los totales parciales, digamos, ¿sí? Esos totales parciales se van perdiendo para el próximo número que ingreso. Si yo quisiera ver los totales parciales, que yo los vi en el texto, en la pantalla, pero si yo quisiera guardarlos, ¿cómo los hubiera guardado? Ahí está. No había entendido la pregunta con el direccional. Claro, la pregunta no había sido clara. Yo veía los totales parciales, pero los quería guardar. ¿Cómo hago ahora? ¿Qué le tengo que agregar ahí en ese código? El direccionado a un archivo, digamos. Exactamente, yo tengo que poner eco, peso, suma. A continuación, acá sería eco, pesos, suma. Suma. Bueno, el eco va con minúscula porque me la puse con mayúscula porque es un texto. Eco, peso, suma. Y a eso le pongo mayor, archivo. ¿Sí? En este caso, archivo va a ser siempre, y se va a llamar archivo. Si yo quiero ingresar el nombre del archivo, lo uso como variable. ¿Por qué le pone el eco, profe? Porque si no, yo no puedo visualizar este valor. Una variable no se muestra poniendo solamente el nombre. Una variable se muestra poniéndole la palabra eco. Acá yo la calculo, pero no la estoy mostrando. Acá sí la estoy mostrando. ¿Sí? Fíjate, eco, un texto y la variable. Ese eco hace que muestre el texto y muestre la variable. Pero si yo la pongo solita, suma, no me va a hacer nada. Me va a dar error porque no es un comando. Esto sí vale. Es la única forma de visualizar una variable con el eco. ¿Estamos? Sí, sí. Bárbaro. Bien, ¿qué nos queda? Otro ejercicio que se llama... Consulta, Sí. ¿en ese caso no le muestra en pantalla? Acá sí. Acá No, le está arriba. mostrando. Acá no. No le alcanza. Claro, ahí no la muestro por pantalla, ahí la guarda nada más. Y después lo podríamos recorrer con un for para Claro. sumarlo. Por ejemplo,
tendríamos que, sí, no lo probé, vos sabés, no lo probé, pero sí lo podríamos recorrer. Sí, porque sería una lista. Sí, o podríamos, por ejemplo, ordenarlo al revés, ordenarlo en vez de ascendente, lo podemos ordenar descendente. ¿Sí? Y si fueran palabras, las podría ordenar alfabéticamente. Claro. Porque en este caso suma es una expresión numérica, pero podría ser una expresión alfanumérica también. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa podemos ver de acá? El test podría ser escrito también así. If espacio peso C menos EQ pesos N. Epa. Ahí está. Fíjense que este if tiene los dobles corchetes y ahí hay un espacio. Ahí hay un espacio y acá también hay un espacio. ¿Cómo? La última forma que escribió el if, sí. Yo lo he visto buscando cuando está haciendo trabajo práctico. En muchos casos lo he visto directamente los corchetes, sin el if. Sin el if, porque lo que está haciendo sí. es, porque sin el if es el test solo. Acá, claro. Tenés razón, acá es un until, perdón, acá no es un if, sino es un until, yo me equivoqué. Porque el texto acá es until test, y acá es until test. Esto también significa test. Claro, pero eso, ahí está. Pero se puede usar el test solo. El test solo, lo que pasa es que si no le pones un if, ¿para qué vas a usar el test? Si no vas a poner una condición de que haga una cosa o la otra. O sea, ¿se puede usar solo? Sí, se puede, pero hay que ver en qué casos debería, cómo lo podríamos usar. En todo caso que preguntemos por el valor de pesos, signo de pregunta. Si esto te dio verdadero. Sí, sería medio complicado, ¿no? Pero se puede usar sin el until, se puede. Pero sí, está bien lo que vos querías decir. Vos querías saber, yo te puse el if sin darme cuenta que era el until el que tenía que usar. ¿A eso te referías? Una pregunta, profe. ¿El until en qué página está? En la filmina está en la última filmina, me parece. Y en el libro, déjame que te lo busque, pero... Claro, ¿en qué capítulo más que en qué página? Pero, porque no lo encontré. En el capítulo 13, para que estoy buscando la página. El capítulo 13, segurísimo. Y está a continuación del while, o del for, por ahí. Se escucha que... Es que después del while importa el break. Uy, se me repite. El break, sí, pero después... ¿Para qué se me fue? No me digas que no está. Break. While. No está. Tienes razón, no está el until. Profe, aparte cuando hace la introducción de estructura de control, dice el if-i, el case exact, el while y el for, no aparece tampoco el until. ¿Puse until? ¿Estás seguro? No, no está. Me estás haciendo pensar que estoy loca. A ver acá. Este es el de memoria. Vamos al 16. Ahí. Este es memoria. No, el 15, a ver. Descarga. SOP. Me busco en la 15. Puede ser, chicos,
puede ser, porque no te voy a negar que no, yo tengo mi cabeza siempre da vuelta, entonces por ahí hay cosas que me parece que están y no están. Mira. ¿Lo ven o no? No estoy compartiendo todo, quizás falta eso. Ah, está, no está compartido. Ahora sí. Ahora sí. O yo vi mal. Yo tengo while, until y for. ¿No está cargado así? ¿En el libro no? No, es que en el libro estoy viendo que no está. Ahora me di cuenta que no está en el libro. ¿Sabes por qué no le dimos bolilla? Porque es un while al revés. O sea, así de simple. Pero me parece que por acá estaba el while, el for. No lo puse tampoco en la filmina. Porque claro, está así. Breve continuo. Lo nombré nada más, pero el until funciona a simple vista. Muy pocas veces se usa. ¿Sí? Muy pocas veces se usa, pero puede permitirme hacer el caso. ¿Saben qué? La clase pasada, en el otro curso lo di yo, fue el día que yo falté, que me sentía mal, que dio Juliana. Les conté que me pusieron la vacuna y quedé de cama. Bueno, ese día yo lo charlé con el otro curso, que la until era lo mismo que el while, pero en el caso inverso. Es decir, con el while yo tengo que verificar una condición. Mientras se cumpla esto, voy a hacer esto. En cambio, en el otro caso es, mientras no se cumpla esto, hago esto. Es decir, es como el while negado. O sea que si se entendió el while, el until es al revés. Mientras no se cumple esta condición, hacer esto. En el caso del ejemplo es, mientras no se llegue a tal número, o mientras no se ingrese tal número, seguir haciendo esta secuencia de pasos. Mientras no sea un número 99, por decir, hacerlo. Cuando se cumple esa condición, que será con el until, no entra directamente al bucle. En cambio, con el while sí. Yo tengo que, mientras se cumpla, hago esto. Mientras se cumpla, hago esto. Entonces es como que son contrapuestos el while y el until. Quizás por eso no lo explicamos en el libro, porque digamos son similares, nada más que la condición es la que varía. ¿Sí? Yo hice el until en el ejemplo para que ustedes vieran cómo funcionaba, pero en realidad no. Sí, a ver dónde está la opción que puse yo. A ver, esta era, ¿no? Yo les puse until test para que vieran cómo se usaba, pero el while test, esto, funciona exactamente igual. ¿Sí? Lo que varía acá es que en este caso tengo que preguntar por menor y en este caso pregunto por igual. Ahora bien, puedo también preguntar por un número. En el primero creo que también podía usar el until, a ver. No, acá puso menor a 20. En este caso no puedo usar el until. Porque tengo que entrar siempre que no llegue a 20. Sí, son casos muy puntuales en los que podríamos usar el until. Es mucho más simple usar el while para mí, desde mi punto de vista. Aunque no les aparezca, como les dije, usen el while, es el mismo concepto, nada más que mientras sí, y este es mientras no, sería el until. Hasta. Bien, ¿cuántos quedan? No queda nada del tiempo. Tengo otro ejercicio que es el de mayor o menor de 21. Fíjense que este es simple porque es usando parámetros posicionales y ponemos
no leemos nada, porque como son parámetros posicionales, el que ejecute sabe que tiene que cargar 3 datos, que son el nombre, el legajo y la edad. Esos 3 datos, lo que sí hago es verificar que el dato 3 sea mayor de 21, entonces si es mayor de 21, pongo el texto, mayor de 21. Luego muestro el nombre, el legajo y la edad, y si no es mayor de 21, voy a decir que es menor de 21. Y muestro el nombre, el legajo y la edad. Y eso sería todo. Eso. Estaba haciendo cuando empezó la clase. Parece complicado, pero en realidad fíjense qué simple que es. Es un if, un solo if, con then y un else. Sí podría verificar, por ejemplo, para agregarle complejidad a esto, que verifique que los parámetros ingresados sean 3. Entonces ahí tendría un if extra, donde compararía el pesos numeral, que es el total de parámetros ingresados, con el número 3. Y ahí ya tenemos un if extra y estamos haciendo una verificación extra. Profe. Sí. Ahí en el if, ¿no se podría dejar solo el hecho de 21, de si es mayor o menor, y cuando termine el if, dejar el hecho de los otros 3? O sea, ahorrarnos 3 renglones. Ah, sí, podría poner acá. Esto decís vos. Sí, esto sacarlo afuera del if. Ponerlo acá. Claro. Sí, es mucho más simple. Yo lo pensé recién, lo hice antes de clase, entonces, antes de que empiece la clase, entonces, obviamente que hacemos así. Entonces, doy los nombres, doy el legajo, doy la edad, y digo, es mayor de 21, es menor de 21. ¿Sí? Más simple. Todas las formas que ustedes piensen que simplifican, bienvenidas sean. Si se complican, y bueno, también se aceptan porque si funciona, funciona. El tema es cuando no hace lo que se les pide. Ahí sí tenemos problemas, pero nosotros somos amplios de criterio, tenemos en nuestra cabeza una resolución, pero cuando ustedes con otra resolución hacen lo que se pide, lo consideramos bien, obviamente también. Porque cada uno en programación, ustedes saben que cada uno tiene su forma de pensar las cosas, de armar la estructura en su cabeza. Y esa estructura puede ser muy rebuscada, pero hacer lo mismo que funcione. Sí, te escucho. ¿Qué haría, o sea, los dos, o sea, él escribió eso en el nombre, edad y legajo, que lo puso en los dos costaditos? No te entiendo. ¿Cómo? Serían los dos signos de menor juntitos al lado de edad, legajo y nombre. ¿Qué harían eso? No, perdón, no son signos menor. Es que el PowerPoint le pone la comilla. Ah, son comillas. Listo. Comillas, pero el Word me las escribe así. ¿Ves? Tengo que cambiar el tipo de comilla. Ahí está. Perfecto, profe. No y otra consulta. Sí. No me quedó muy bien claro cómo hacemos para pasar el parcial, los archivos de la máquina virtual a la V. Bien, o sea, después lo podré mostrar, o no sé si en la clase de consulta el viernes. Cuando usted pueda. Bueno, voy a probarlo porque ni siquiera me fijé si tengo el Guest Addition instalado yo. La idea es la siguiente, ténganlo presente esto a ustedes. Ustedes van a tener una pregunta que va a decir, realice un shell script que haga esto. Y van a tener un box de texto, donde van a tener que pegar ese texto que han escrito. No va a ser obligatorio que lo peguen, porque les vamos a pedir que adjunten el archivo. Generalmente, ¿qué hacen mis alumnos? Me lo adjuntan por las dudas, el archivo que me pegan ese texto por las dudas que el archivo que adjuntaron no esté bien cargado, no funcione, le falte algo, etc. Entonces, ¿yo qué voy a corregir? Voy a corregir el archivo adjunto. Pero, supongamos que el archivo adjunto
tiene un error, no un error de texto, sino un error de permisos, o un error de cómo se grabó, lo que fuese, entonces yo me puedo guiar por el texto que escribieron en esa caja de texto. ¿Se entiende a dónde voy? O sea que me subirían 2 veces el resultado. Uno por el archivo, que nosotros lo bajamos y lo ejecutamos, y otro con el texto que ustedes me suben para corroborar de que lo que me mandaron es lo mismo que ustedes pegaron y cortaron y pegaron. Claro, yo sí entiendo lo que hay que pasar, pero no entendí cómo pasarlo, porque yo me descargué el Guest Addition y como que no me funcionó. Primero que nada, vamos a ir acá atrás, ¿sí? unos minutitos nada más. Voy acá a ver, creo que era. O en entrada, no me acuerdo. Bien. En la parte de dispositivos, ahí está. Oh, perdón. Vamos a dispositivos. En arrastrar y soltar, ¿sí? Van a poner, se me fue. En arrastrar y soltar tengo que poner bidireccional. De esa forma puede funcionar, ¿sí? Si no les funciona con la opción bidireccional, tienen que insertar una Guest Addition, porque acá les dice un CD, no va con CD, porque nadie tiene CD para instalar ahora, excepto que alguno de ustedes lo tenga. Lo que hacemos es bajar de internet una aplicación que se llama Guest Addition para Linux, y depende de la distribución que estén usando, que generalmente es Ubuntu lo que tienen, pero ponele que no sea Ubuntu, buscan el que sea. Y lo instalan con el apt-get install. Luego de que lo instalan, esto debería funcionar sí o sí. Esto de corto de acá, lo pego allá, de acá traigo para acá, bajo el archivo, paso el archivo de una página a la otra. Si pueden abrir el internet desde la máquina virtual, quizás sea mejor. Si no pueden, no habría problema, lo harían de esta forma con el Guest Addition. A mí como que no me funcionó, pero... perdón. ¿Se hace una carpeta compartida, profe, directamente? Sí, también pueden usar carpeta compartida, es simple. Compartir el home, digamos. Sí, compartir el home para que puedan grabarlo de un lado o del otro y lo accedan desde Windows. Eso traten de probarlo antes, no esperen hasta el día del parcial para probarlo, porque van a tener ese problema. El año pasado nosotros no tuvimos ningún problema con los chicos, o sea, lo hablamos antes, se prepararon antes y no tuvieron problemas a la hora de copiar y pegar. Así que traten de probarlo ahora. Si quieren, lo que les puedo hacer es crearles para el viernes un parcialito que tenga una pregunta y una caja de texto con un archivo para adjuntar, cosa de que ustedes prueben eso. ¿Sí? ¿Les parece? Que sería como un simulacro. Estaría bueno. Simulacro, pero no les voy a poner ejercicios para que hagan, es para que ustedes lo prueben nada más. Profe, ¿y sería un solo ejercicio para el parcial? De Shell Script, sí, uno solo. Y después, o sea, pero serían varios puntos a la vez. Claro, como en el otro parche que va a haber multiple choice. Está perfecto. Y uno solo de Shell Script. Un solo Shell Script, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos y cuántas preguntas serían más o menos? Mira, estamos calculando entre 30 minutos y 40 minutos. Dependiendo de la cantidad de preguntas que pongamos, así que eso va a ser lo que va a durar el parcial. Perfecto, profe. El script van a tener que tardar 15 minutos para el Shell Script. ¿Sí? En 15 minutos lo tienen que resolver el Shell Script. Bien, ¿y los ejercicios del Shell Script serían tipo esto que nos acaba de mostrar usted, más o menos? ¿O serían más largos, más cortos? Este es medio corto, ¿sí? Es medio corto. Pero serían de este estilo, así. Quizás con una verificación o algo
más complicadito, pero no es una cosa de locos. Claro, un test más una estructura, algo de eso podría ser. Te diría que dos test y un while y quizás algo más, ¿no? Con un test. Claro, bueno, pero me refería a la verificación del test. Perfecto, Claro, gracias. claro, sí. Las verificaciones de archivos o verificación de directorio o verificación de la cantidad de números o que se cumpla cierta condición. Siempre va a haber alguna condición para hacer. Y después algo que tenga que ver con comandos más anteriores. Los anteriores pueden ser memoria, puede ser proceso, puede ser filtro, puede ser permisos, o sea, todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, y los voy a dejar porque yo tengo que irme a dar clases, irme de mi casa. Nos vemos, chicos. Entonces, miércoles Sol me mandas y coordinamos. Chao, chao. Les subo estos ejercicios. Pero denme tiempo después de las 2 de la tarde porque a esa hora vuelvo. Buenísimo, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que tenga buen día.